Señores alumnos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, doctora. Ya. Entonces vamos a dar inicio a la clase teórica. A hablar sobre las anemias no ferropénicas. Acá tenemos las competencias que hay que lograr al final, la bibliografía. Y pasamos a definir qué es la anemia. Es pues la disminución de la hemoglobina y de los eritrocitos, ¿no? Por debajo de valores normales. Pero los valores normales están, no todos los niños tienen el mismo valor. Está en relación, pues, a la edad, al sexo, ¿no? Hombre y mujer es diferente, el varoncito tiene más, la raza. Los africanos, por ejemplo, tienen más propensión a hacer hemoglobinas más bajas. El factor geográfico, en la altura, por ejemplo, la hemoglobina es más por la hipoxia alta, ¿no? Entonces varía de acuerdo a esto. Si bien es cierto, la hemoglobina, pues las anemias más frecuentes son las ferropénicas, que seguro ya la han tratado, la van a tratar, y parece que la han puesto como un capítulo por la importancia, ¿no? Y la frecuencia en que vemos en los niños la anemia ferropénica. Yo voy a ocuparme de las no ferropénicas, nada que ver con el fierro. Y fíjense, cuando ustedes tienen los valores acá, ya dado por edad, dado por, bueno, esto también está en pediatría, en Nelson, ¿no? De ahí se ha sacado los valores normales. Las guías del MINSA da también unos valores, los cuales es de acuerdo, pues, a la edad y al sexo. Siempre es importante a la hemoglobina que sale el resultado. Ustedes, si estamos en la altura, acá está cuántos metros de altura, nosotros que estamos en 2300 y tanto, le tenemos que descontar 1. Pero acá están los valores que se tiene que descontar de acuerdo a la altura donde uno habita, ¿ya? Porque la hemoglobina que les dan el resultado ese es a nivel del mar. Entonces, por cada altura, miren acá, 1, a los 2400 1.1, 2500 1.2 y así, ¿no? Entonces no se olviden, vamos a tener que descontar de acuerdo a la altura y esa es la hemoglobina real, ¿no? Algo que he encontrado, miren acá, para poder ver cuál es el límite inferior normal de hemoglobina, es con esta fórmula, 11, que es ya estándar ahí, más 0,1 por la edad del niño. En este ejemplo de 3 años, 3 años por 0,1, 0,3. Entonces sería 11.3. Porque como el mínimo normal es 11, entonces vamos a calcular de acuerdo con la edad con este factor que es 0,1 para ver cuánto es lo que tiene, ¿no? Y el límite inferior normal, hablando de volumen corpuscular medio, porque nosotros sabemos así nomás, así, ¿no? De 80 hasta 100, pero nosotros también disponemos de esta fórmula que es 70 más la edad del niño. En este caso, que tiene 3 años, 73, lo mínimo normal del volumen corpuscular medio. Cuando hay anemia, el organismo pues se adapta, hay adaptaciones fisiológicas para tratar de sobrevivir con la disminución de hemoglobina. Lo primero es el aumento del gasto cardíaco, el aumento también de la extracción de oxígeno, el flujo sanguíneo se va a derivar hacia los órganos nobles. Hay aumento en la concentración de 2,3-difosfoglicerato. Se desvía a la derecha la curva de disociación. Al desviarse hacia la derecha, ¿no? Es poco, o sea, retiene poco el oxígeno de tal manera que fácilmente lo libera a los tejidos. Lo que ocurre lo contrario cuando es hacia la izquierda. Y aumenta, pues, ¿no? La concentración de eritropoyetina para empezar a hacer la eritropoyesis y aumentar los glóbulos rojos.
En las anemias, referente a la historia clínica, tenemos que considerar la edad, el sexo, la raza, que ya hemos visto que esa hemoglobina varía, ¿no? De acuerdo a estas variables. La dieta, hacer una encuesta alimentaria para ver qué deficiencia hay, ¿no? De repente de fierro, de ácido fólico, vitamina B2, etcétera. ¿Qué medicamentos? Hay algunos medicamentos que pueden producir anemia. Enfermedades crónicas también, ¿no? Llevan a presentar anemia si tienen alguna enfermedad crónica. Infecciones, algunas infecciones, por ejemplo la malaria, ¿no? Destrucción y por una anemia. Viajes y exposiciones. Si ha viajado, ¿no? Los últimos meses a un sitio donde, por ejemplo, haya malaria, ¿no? Entonces ya es un indicativo explica la anemia por hemólisis. Antecedentes familiares de anemia. De repente hay alguien en la familia que tiene una anemia por esferocitosis, ¿no? Entonces es importante esto. Y si hay patologías asociadas, como que hepatoesplenomegalia, que hay ictericia, litiasis biliar, cualquier otra patología asociada que hubiera, ¿ya? Es importante para el diagnóstico. Los síntomas, a menudo, pues, son muy leves o escasos, ¿no? Y esto lo observamos porque el niño aparentemente está bien, come poco, la mamá dice que come, ustedes lo evalúan, le ven los labiecitos, les ven un poquito, mayormente no hay mayor cosa, ¿no? ¿Cuándo vamos a encontrar los síntomas característicos de una anemia? Los síntomas cuando la hemoglobina desciende a valores por debajo de 7, 8 gramos por decilitro. Antes de esto no va a haber mucho cuadro clínico. ¿Y qué vamos a encontrar? La palidez, el insomnio, la irritabilidad, tolera muy poco el ejercicio, incluso podemos encontrar un soplo cardíaco, ¿no? Por la anemia. Ya, en la anemia, cuando ya es grave, pues, la debilidad va a ser mayor, va a haber taquipnia, taquicardia, incluso dilatación cardíaca, una insuficiencia y puede ser una de las causas, ¿no? De muerte en estos niños que tienen una anemia así severa y crónica. Tenemos que ver también si hay algún indicio, ¿no? De alguna enfermedad asociada, por ejemplo, al encontrar adenopatías de repente, encontrar esplenomegalia o hepatomegalia ¿no? en enfermedades tumorales. Entonces es importante lo que está asociado a la anemia. Acá tenemos, por ejemplo, una anemia ferropénica, una glositis o el cambio de las uñas, ¿no? Llamada la coiloniquia. Están quebradizas fácilmente. Keilitis angular a nivel de la comisura. O si hay ictericia y anemia, pues, se trata de una anemia hemolítica, ¿no? Después, si hay visceromegalias, hepato o esplenomegalia, si hay aumento de las tablas óseas craneales, es decir, en las anemias hemolíticas hay pues una hiperactividad, una hipertrofia a nivel de la médula eritroide y esto va a expandir el espacio medular y va a ocasionar estas deformidades. Miren, la talasemia es más característico, ¿ya? En la talasemia vamos a ver pues de que a nivel maxilar, ¿no? Este ensanchamiento, producto de la hipertrofia eritroide, produce esta deformidad a nivel frontal también, y esto unido a un puente nasal bajo es una fase característica de una talasemia. ¿Qué pruebas complementarias vamos a pedir? Inicialmente, pues, nosotros al pedir un hemograma completo, ahí les van a indicar que la hemoglobina,
el hematocrito con los índices eritrocitarios, el recuento de los leucocitos, recuento plaquetario, los reticulocitos. Todo esto, cuando ustedes pidan hemograma completo, todo esto les van a hacer, ¿ya? Y el estudio de sangre periférica, ¿no? En una lámina para ver cómo está la morfología de los glóbulos rojos, si hay deformidades. Ahora, ¿qué pruebas complementarias adicionales vamos a pedir? Eso va a depender, ¿no?, de la historia clínica. De repente, si tiene antecedente, por ejemplo, que el padre ha tenido esferocitosis o talasemia, ¿no? Ya pediremos específicamente para confirmar la talasemia en el paciente. Depende también de la exploración física. Si encontramos adenopatías, si encontramos hepatoesplenomegalia, entonces, ¿qué podría ser de repente una leucemia? Entonces, ampliamos, ¿no? De repente hacer a nivel de la médula, un estudio para ver específicamente si hay unas células malignas, ¿no? Y también va a depender pues, de los resultados de las pruebas iniciales que pedimos. Entonces va a depender. Lo mínimo, básico, son todo esto. Hemograma completo y extensión de sangre periférica, un extendido. A nivel 1, ¿qué podemos hacer? Una hematología completa, un hemograma, hematocrito, donde están lo que hemos dicho, índice eritrocitario, recuentos, ¿ya? También podríamos hacer una glucosa, urea, creatinina, supónganse de que fuera una anemia por una enfermedad crónica de insuficiencia renal o por pérdidas ocultas de sangre, ¿no? Se hará pues sangre oculta en heces. En el nivel 2 ya es un poquito más análisis de más amplios, ¿no? El hierro sérico, ferritina, transferrina, saturación de transferrina, todo esto pues para la anemia ferropénica, ¿no? O dosar el ácido fólico, la vitamina B12, para ver si no es pues una anemia megaloblástica, ¿no? De etiología por deficiencia de ácido fólico o vitamina B12. La presencia de CUMS directo. Entonces, acá, porque podría tratarse de una enfermedad también autoinmune, la presencia de bilirrubinas, es la función tiroidea, para ver si está normal o hay acompañado un hipotiroidismo, y una electroforesis de hemoglobina para ver esas hemoglinopatías, ¿no? ¿Cuándo se debe de hospitalizar? Si la hemoglobina es menos de 7 gramos por decilitro para estudio, ¿no? Pero si es más de 7, pero que se sospecha que es brusca esta caída, que puede ser por una crisis hemolítica o un sangrado, ¿no? O se acompañe de compromiso hemodinámico, también se hospitaliza. Si está también alterado las otras series hematopoyéticas, produciéndose neutropenia, trombocitopenia, también para estudio y confirmar un diagnóstico. Si los síntomas acompañantes lo requieren, ¿no? Que, por ejemplo, que tenga un síndrome febril y que necesita, pues, de un estudio, ¿no? Que no podría hacerse en forma ambulatoria. O la presencia de hepatoesplenomegalia. Vamos a hablar de la anemia fisiológica. La anemia fisiológica no es sino la adaptación a la vida extrauterina. Cuando el feto está intraútero, está a una saturación del 45%. Entonces, al tener esta saturación baja, se activa la eritropoiesis y forman más glóbulos rojos. Por eso que un recién nacido pues tiene más hematíes. Es por esta saturación baja en la que vive, ¿no? Entonces tiene que tener pues más glóbulos rojos para tener más oxígeno. Entonces, en intraútero, el mayor pasaje de fierro es a partir de los 7 meses de gestación.
7 meses de gestación. De tal manera que si un niño es prematuro, va a hacer en forma precoz anemia. ¿Por qué? Porque los depósitos, las reservas están disminuidas. ¿Por qué? Por este menos tiempo de pasaje de fierro de la madre al niño, ¿no? Ahora, cuando ya el niño nace, se expanden los pulmones. Entonces esa saturación que estaba en 45 sube a 95. Entonces ya no requiere pues ya no requiere este pacientito de tener mucha hemoglobina, ¿no es cierto? De seguir formando más glóbulos rojos. Al contrario, como ya aumentó la saturación, entonces esta saturación es suficiente de tal manera que la vida media, ustedes saben, a los primeros días, los primeros 6, 8 semanas, se van acortando, ¿no? Se van destruyendo. Y como ya la saturación sube, la eritropoiesis también se bloquea, se inhibe, ¿no? Entonces, producto de esta destrucción de los hematíes, ¿no? La destrucción, ¿dónde va el fierro? A las reservas, a los depósitos. Entonces, van acá a las reservas y esto le va a servir durante 4 a 5 meses, con los cuales el niño no va a hacer una anemia. Pero va a llegar un momento, entonces esto está disminuye la eritropoiesis, se acorta la vida media, pero va a llegar un momento, ustedes saben que el lactante a los primeros meses, su velocidad de crecimiento es mayor. Entonces, este mayor crecimiento va a aumentar esas necesidades también de oxígeno. Va a aumentar esas necesidades de oxígeno, entonces se estimula nuevamente la eritropoiesis. Se estimula y va a formar pues los hematíes que requieren. Pero esos hematíes, si no hay fierro, porque el fierro no se produce dentro del organismo, eso tiene que entrar con la dieta, ¿no es cierto? Entonces, si no hay suficiente cantidad de fierro, entonces va a entrar ese lactante en una anemia ferropénica, ¿ya? Pero la anemia fisiológica, como su nombre lo dice, pues es para adaptarse, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Disminuyendo la eritropoiesis y acortando la vida media. Entonces va a disminuir su hemoglobina. En un recién nacido a término, disminuye no menos de 10. En un prematuro puede ser hasta 7, 8. Ahora, esta anemia fisiológica no requiere de tratamiento, ¿ya? Pero hay que tener cuidado que no se le añade otro cuadro que pueda disminuir la hemoglobina, ¿no? En pacientes que están cursando con una anemia fisiológica, porque esa hemoglobina puede bajar más. Entonces, la anemia fisiológica en el prematuro, por ejemplo, se ha visto que hay una deficiencia de la eritropoyetina. Es por eso que ahora en la anemia fisiológica del prematuro, a los que requieran transfusión, es mejor para ellos colocar, ¿no?, la eritropoyetina que dar transfusiones muy seguidas, porque a veces complican, ¿no? Se complican con hemorragias eventrisas cerebrales o también con una NEC. Entonces prefieren en algunos casos, porque no todos los prematuros requieren, ¿no?, de este tratamiento. Entonces esa es la anemia fisiológica, ¿no? Y hemos dicho, un recién a término, no, en la anemia fisiológica no requiere tratamiento. Los prematuros, las concentraciones bajas de eritropoyetinas, se ha estudiado la administración de esta eritropoyetina humana recombinante como una alternativa de tratamiento para los lactantes pretérminos sintomáticos, ¿no? Los que ya es necesario hacerles transfusiones y entonces es mejor la eritropoyetina.
Y los prematuros pues tienen más riesgo de sobre que ya tienen una anemia fisiológica en el cual va a disminuir la hemoglobina, ¿no? Entonces, ellos van asociados con otras patologías que va a requerir la extracción más frecuente de sangre. Entonces, este factor agrava, ¿no? Esa anemia fisiológica pues ya la hace un poco patológica, porque ya disminuye más de lo normal que debería de ser en una fisiológica. Las anemias las vamos a clasificar según estos criterios morfológicos y los índices eritrocitarios. De acuerdo a esto, pues vamos a ver si es una anemia microcítica, normocítica o macrocítica. De acuerdo a los niveles también de la hemoglobina, leve, moderada o grave, de acuerdo al tiempo en que se instaura las anemias agudas o crónicas y según la fisiopatología regenerativa, es decir, cuando la médula ósea tiene la capacidad, ¿no?, de formar hematíes, responden a esa anemia, y a regenerativas cuando no hay. Entonces, hablando de acuerdo a la clasificación morfológica, que ya hemos dicho que se basa en los criterios de los índices, ¿no?, como volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces, de acuerdo a esto, una anemia normocítica, normocrónica, o sea, prácticamente están los hematíes de tamaño y de color normal, solo que están disminuidos. Vamos a encontrar esto en, puede ser secundaria pues a hemorragias agudas, a leucemia, neoplasias o a una insuficiencia medular primaria. Todo está normal. La anemia microcítica hipocrómica, a la cabeza pues la anemia ferropénica. Y siempre tenemos que hacer el diagnóstico y diferenciar con la talasemia, que también es microcítica hipocrómica. Solo que la anemia ferropénica hay disminución de ferritina y en la talasemia no. O enfermedades crónicas. La anemia macrocítica normocrómica, que esto se presenta pues en las anemias megaloblásticas por deficiencia de ácido fólico, vitamina B12, ¿sí? O después secundaria a una quimioterapia en el hipotiroidismo. Y cuando el volumen corporal es más de 100. Cuando es microcítica, menos de 80, hemoglobina corpuscular menos de 28 y la concentración de hemoglobina menos de 32. Estos son los mínimos normales. Entonces, por debajo de eso ya estamos hablando. Entonces, se ha clasificado, pues, para entender mejor desde el punto de vista morfológico, como ya hemos dicho, de acuerdo a el tamaño y a la respuesta de la médula. Entonces, si es microcítica, vamos a ver el recuento reticulocitario. Si es bajo o inadecuado, esto va a la cabeza el déficit de fierro. El rasgo talasémico, con el cual tenemos siempre que hacer el diagnóstico diferencial, como les dije, cuando hay el caso, y lo vamos a hacer por la ferritina, ¿no?, que en uno está disminuyendo, en el otro no. Las enfermedades crónicas o inflamatorias, aunque estos dan con más frecuente normocítica. En el saturnismo, anemias sideroblásticas, cuando hay déficit de cobre, también todas estas son microcíticas. Y cuando está elevado los reticulocitos en los síndromes talasémicos. Estos son rasgos talasémicos, ¿no? La alteración no es tan definida como ya en los síndromes. Trastornos de hemoglobinas, hemoglobinopatías, ¿no? Si es normocítica, vemos que el recuento reticulocitario es bajo o inadecuado en una enfermedad crónica inflamatoria que hemos dicho que es más frecuente, pero también puede presentarse microcítica con recuento bajo también, ¿no?, en la anterior que hemos visto. Aplasia de los eritrocitos, en neoplasias, endocrinopatías, en la insuficiencia renal, cuando la hemorragia es aguda, en el hiperesplenismo,
o en el sistema hematofagocítico. Cuando está elevado y es normocítica, puede tratarse de una hemólisis por autoanticuerpos o anticuerpos en general, ¿ya? El hiperesplenismo, por ejemplo, acá la anemia microangiopática del síndrome urémico hemolítico. Cuando hay alguna membranopatía como la esferocitosis, enzimopatías como la drepanocitosis, talasemia, ¿no? Las macrocíticas con recuento leucocitario bajo, reticulocitario bajo e inadecuado. Como no hay aquel sustrato para formar los hematíes, son grandes y no hay una buena respuesta, pues ¿con qué? No hay con qué. Cuando hay déficit de folato, déficit de vitamina B12, en las anemias aplásicas adquiridas o congénitas, o inducida por fármacos, trisomía 21 y hipotiroidismo. Y está elevado en algo menos frecuente como las anemias diseritropoyéticas o hemólisis activa, con reticulocitos pues muy elevados. Acá hacemos el diagnóstico diferencial de las anemias microcíticas. Acá están todas las anemias microcíticas, miren. La anemia ferropénica, en la cual todo está disminuido, ¿no es cierto? El volumen, el fierro sérico, la capacidad de fijación de la transferina está aumentada, la protoporfirina también está aumentada. Como no hay sustrato para formar hemoglobina, entonces la protoporfirina están libres, eso está aumentada. Pero la ferritina, mire, están disminuidas. Acá el tratamiento pues fierro. En las infecciones, miren, todo está disminuido, pero la protoporfirina aumentada y la ferritina aumentada. En la talasemia, también el volumen, todos están disminuidos porque es microcítica, ¿no es cierto? La talasemia. Después, si ustedes observan, el fierro, la capacidad, la protoporfirina, ferritina, está normal y puede estar alta la ferritina o también el fierro sérico alto. En la anemia sideroblástica, tenemos el fierro está aumentado, la capacidad de fijación está normal, la protoporfirina normal y la ferritina está aumentada. En el saturnismo, intoxicación por plomo, el fierro normal, la capacidad también normal, la protoporfirina están aumentadas porque no hay formación de hematíes, ¿no? Y la ferritina está normal. El problema no es por deficiencia de fierro, sino por la intoxicación. Entonces, dentro de las anemias megaloblásticas, tenemos la deficiencia de folato, o sea, de ácido fólico y de vitamina B12, ¿no? En ambas, tanto el ácido fólico y vitamina B12 puede ser por una inadecuada alimentación, ¿no? Por un problema de absorción, y, por ejemplo, en la vitamina B12, además, la deficiencia del factor intrínseco, ¿no? En cuanto al ácido fólico, ustedes saben que si la madre no tiene una adecuada alimentación, especialmente de vegetales verdes, en las vísceras están, en las frutas, entonces esta disminución puede producir pues en el feto también una anemia. Es por eso que a todas las embarazadas, aparte de que se les debe dar para evitar las malformaciones del tubo neural, se les da ácido fólico, ¿no? Desde el primer momento del embarazo. Desde el primer momento del embarazo. El ácido fólico, pues, sérico normal, la concentración es de 5 a 20 nanogramos por mililitro. Entonces hablamos de que hay una disminución cuando está por debajo de 3. Y el tratamiento acá es de 0,5 a 1 miligramo por día. En la deficiencia de vitamina B12, que también la misma etiología, mala absorción, inadecuada, ¿no? Alimentación y además deficiencia del factor intrínseco, además de los síntomas, también en ellos predominan las alteraciones neurológicas. Es decir, que va a tener alteraciones sensitivas, parestesias, hipotonías, convulsiones, ¿no? Puede haber convulsiones.
En el laboratorio, pues, se dosa, hay dosaje de vitamina B sérica y de folato, que nos va a dar, aparte de que el volumen por corpuscular está aumentado, por eso son megaloblásticas, ¿no? En la vitamina B12 hay un aumento en la eliminación en la orina del ácido metilmalónico. Entonces, eso también es un diagnóstico de deficiencia de vitamina B12 y homocisteína. La prueba de Schilling, que antes se hacía con, ahora ya no se hace muy poco, y ver pues si hay anticuerpos contra las células parietales. Entonces acá está otra clasificación en función a los criterios fisiológicos, a la respuesta de la médula, si hay o no respuesta. Entonces, regenerativa. ¿Cuándo va a ser regenerativa? ¿En qué casos? Que la médula tiene todos los sustratos. Entonces va a responder a esa disminución. ¿En qué casos? En hemólisis o hemorragias. Y las arregenerativas, cuando falla la producción, por ejemplo, en una anemia ferropénica, que no hay fierro. Entonces, ¿con qué va a formar la hemoglobina si no hay fierro? ¿No? Cuando hay una aplasia medular, o sea, que haya problema ahí, tampoco va a poder reaccionar, ¿no? O un infiltrado medular, leucemias o tumores, etc. Entonces, las regenerativas ante una hemorragia, y muchas veces no es evidente el sangrado, puede ser oculto, ¿no? Y generalmente del tubo digestivo, por eso es importante hacer sangre oculta en heces. Y en todos hacer el hemograma, ¿no? Lo que ya nos va a indicar, pues, qué es el tipo de anemia, cómo están los reticulocitos. Hay que hacer también sangre periférica, un estudio de sangre periférica, ver los reticulocitos. Si uno sospecha que puede ser por hemólisis, tenemos que hacer CUMS, las bilirrubinas, en las cuales predomina la indirecta, la deshidrogenasa láctica también, que está aumentada en las hemólisis, las aptoglobinas. Las aptoglobinas, cuando hay hemólisis, la hemoglobina es fijada por una proteína que es la aptoglobina, ¿no? Entonces, en una hemólisis estas aptoglobinas van a estar muy disminuidas porque ya sobrepasa su capacidad y va a quedar hemoglobina libre en sangre, ¿no? Entonces, el encontrar hemoglobina libre ya nos indica que hay un problema de hemólisis intravascular. Ahora, si nosotros encontramos reticulocitos elevados tenemos reticulocitos elevados, la deshidrogenasa elevada, la bilirrubina indirecta, predominio indirecto, entonces ya prácticamente todo esto se presenta en una hemólisis, ¿no? El tratamiento de la hemorragia, pues hay que ver la causa y reponer la sangre que necesita y que lo lleva a la anemia. Pero se transfunde solamente con criterios hemodinámicos. O sea, no se transfunde solo porque las cifras de hemoglobina están bajas o porque hay palidez, sino que tiene que haber ya un compromiso hemodinámico que nos indica que ya requiere de una transfusión. Y se debe de preferencia colocar concentrado globular, ¿no? De 5 a 10 por kilo por dosis. Entonces, esta cantidad va a elevar la hemoglobina de 1 a 1.5 gramos por decilitro. Si nosotros damos de 5 a 10, ¿no? De 1 a 1.5 gramos por decilitro en esta dosis. Y el hematocrito se eleva en 3%. La anemia hemolítica, ya pues la supervivencia se acorta, ¿no? Hay una hemólisis, hay destrucción de la hematía.
de tal manera que esto va a estimular a la eritropoiesis, la eritropoyetina, y va a formarse, aumenta la estimulación de la médula y va a formarse los reticulocitos. Estos reticulocitos no son sino los eritrocitos inmaduros, que salen, como falta, ¿no? Está ahí disminuido por producto de la hemólisis, entonces sale de la médula estos eritrocitos inmaduros que se conocen como reticulocitos. Es por eso que los reticulocitos, si están aumentados, es indicio de hemólisis, ¿ya? En los niños con hiperplasia eritroide, en aquellos que ya les he dicho que provocan una expansión del espacio medular y provocándolas de forma incluso algunas fracturas. La vida media de los eritrocitos se pueden medir con radioisótopos o con biotina, eso ya es sabido, ¿no? Entonces, como se está degradando la hemoglobina, y ustedes saben que la hemoglobina está formado por globina, que es la proteína, más el grupo hemo, y el grupo hemo por fierro y las porfirinas, ¿no? Entonces, al destruirse, pues va a haber aumento del urobilinógeno urinario y fecal. Ahora, producto de esta hemólisis crónica, se va a formar cálculos de bilirrubinato cálcico, incluso en edades tempranas de 4 a 5 años. Y ya saben que cuando es por hemólisis predomina la bilirrubina indirecta y también el lactato deshidrogenasa. Entonces acá la hemoglobina se une a la aptoglobina y a la hemopecina y se elimina rápido llevando pues, a concentraciones bajas. La aptoglobina baja porque ya se saturó, ¿no? Y ya queda hemoglobina libre incluso intravascular. Por ejemplo, la aptoglobina en una anemia ferropénica está más bien aumentada, porque como no hay deficiencia de fierro, no se utiliza para hacer hemoglobina, entonces esta aumenta. Esa es otra diferencia con la ferropénica. La hemoglobina libre, encontrar la hemoglobina libre es una prueba de hemólisis intravascular. ¿Por qué? Porque ya sobrepasó la proteína que capta la hemoglobina, se agotó, entonces queda hemoglobina libre intravascular. Esto es algo importante también. Cuando se degrada la hemoglobina se libera monóxido de carbono y a veces se hacen una prueba así de evaluar la cantidad de monóxido de carbono en el aliento del paciente. Porque se libera monóxido de carbono cuando se degrada la hemoglobina. Entonces las anemias hemolíticas pueden ser intracorpuscular, o sea que el problema está en el mismo hematíe, que puede ser en la membrana del hematíe, en una deficiencia enzimática del hematíe o en la hemoglobina del hematíe. Y extracorpuscular inmune, aloinmune, es una transferencia pasiva, ¿no? Que se ve de repente con transfusiones, o autoinmune, y que puede ser idiopática por infecciones, neoplasias o colagenosis. La extracorpuscular puede ser también sin causa conocida, idiopática, por infecciones que lleven también a destrucción, por neoplasias o microangiopáticas como el urémico hemolítico. Entonces, el diagnóstico, tenemos que el volumen corpuscular medio está normal o puede estar también aumentado. La concentración de hemoglobina corpuscular media disminuida, ¿ya? Y acá el índice reticulocitario, va a estar los reticulocitos aumentados. Vemos la morfología de los glóbulos rojos que van a estar destruidos, ¿no? Cuando hacemos nosotros un extendido de sangre periférica. O también, miren, indicadores plasmáticos, que haya predominio de bilirrubina indirecta, que haya un aumento de la deshidrogenasa láctica o que haya disminución de la aptoglobina. Y los indicados urinarios son pues la hemocisteinuria. Acá, en cuanto al tratamiento,
Si comprobamos que hay una hemólisis, y es un test de Kuhn positivo, puede ser autoinmune por inmunosupresores o aloinmune en la sanguíneo-transfusión, ¿no? En la incompatibilidad de grupo de los recién nacidos. Y si es negativo, puede ser por transfusión y una esplenomegalia, ¿no? En las cuales el vaso es el que está ocasionando el secuestro, produciendo la anemia. La drepanocitosis o anemia falciforme, acá el problema, es una hemoglominopatía. El problema es la hemoglobina S, o sea, tiene una hemoglobina S, ¿no? En el cual hay un cambio de timina, adenina y de valina glutamina de la cadena beta de una persona normal, ¿no? Hay este cambio lo que origina a una hemoglobina S. Y esto le da la forma de hoz o de media luna, ¿no? Y esta forma va a ser lo que en los vasos, especialmente en los vasos pequeños, se destruyan los eritrocitos. Esta más bien es frecuente en los afroamericanos y está indicado en Estados Unidos, por ejemplo, hacer un cribado neonatal para detectar drepanocitosis de inicio, así como hay para hacer el hipotiroidismo, galactosemia, igual para este tipo de anemia. ¿Qué vamos a tener en la anemia falciforme? Fiebre. Encontrar fiebre en un paciente con antecedente de drepanocitosis anemia es una emergencia médica, porque puede ser después fatal, una infección grave, severa, que lo mate. Entonces, inmediatamente dar antibióticos y ver el tipo de germen que está. Pero generalmente en estos tipos de hemoglobinopatías predominan las infecciones por encapsulados, gérmenes encapsulados, o sea, el neumococo, el meningococo, Haemophilus influenza, ¿ya? Puede presentarse también crisis aplásica, es decir, en que la médula ya no produce, ¿no?, eritrocitos. Bruscamente la hemoglobina baja y puede llevar a la muerte. O un secuestro esplénico, en el cual no solo pues se secuestra la hematía, sino también el volumen, ¿no? El volumen vascular. Entonces va a presentarse con síndromes de una hipovolemia, que puede ser también fatal. Puede haber del dolor llamado dolor drepanocítico, que por la forma de estos hematíes van a producir una obstrucción de los vasos y por lo tanto pues una isquemia, y esa isquemia va a producir dolor, generalmente a dolor a nivel del tórax, abdomen o extremidades. También puede producir una necrosis avascular de la cabeza del fémur, priapismo, complicaciones pulmonares, el síndrome pulmonar agudo. Todo paciente con sospecha de drepanocitosis tenemos que, y que viene con fiebre, taquipneico, ya una radiografía donde podemos observar ahí velamientos, ¿no? Problemas también cardíacos que pueden llevar a una insuficiencia cardíaca y a la muerte, a nivel renal, neurológico. También puede producir retinopatía, úlceras especialmente en las piernas. El tratamiento pues son las transfusiones sanguíneas, ¿no? Pero como estas transfusiones son así seguidas con frecuencia, entonces siempre tenemos que dar quelantes, ¿no? Los quelantes, porque en las transfusiones pues después vienen a localizarse en todos los órganos el fierro y produce alteraciones. Importante es la hidroxiuria también en este tratamiento, o trasplante de células madre hematopoyéticas. La talasemia, acá la talasemia es un desequilibrio entre la producción de la cadena beta y alfa, de tal manera que hay disminución de la cadena beta y donde predomina solo la alfa. La talasemia beta, la homocigota, es la que produce la talasemia mayor o anemia de Cooley. Y se caracteriza pues por una anemia hemolítica,
Acá tenemos la expansión del espacio medular por la hiperplasia eritroide, ¿se acuerdan? A nivel del espacio medular y que produce deformidades. Acá la fase talasémica, que ya le hemos visto en una figura cómo deforma la cara, ¿no? Una hiperplasia del maxilar, una protrusión frontal también, y el puente nasal está pues bajo, deprimido. Las fracturas óseas también puede ser producto de esta hiperplasia eritroide. Presencia de hepatoesplenomegalia y la hemosiderosis por transfusiones repetidas. Por eso hay que dar quelantes cuando las transfusiones son muy seguidas. En el laboratorio, también para la talasemia y la anterior, se hace un cribado neonatal. Y los hematíes, hemos dicho que hay que hacer el diagnóstico ya con deficiencia de fierro, también es microcítica hipocrómica. Y acá produce una reticulopenia relativa, menos del 8%. Lo normal de reticulocitos 1, 1.5. 3, 4, 5 ya es, ¿no? Está aumentada. Solo que acá los reticulocitos no aumentan tanto como debería de esperarse por la anemia que presentan, pero siempre hay los reticulocitos elevados. Esto, miren, reticulopenia relativa se dice, ¿no? Porque donde hay hemólisis, los reticulocitos están aumentados, solo que acá no es tanto, es menor de 8. Y de 1.5 para arriba ya están aumentados, solo que no en el grado que debería de estar. Hay aumento de las bilirrubinas indirectas, aumento o puede estar normal la ferritina en la talasemia, ¿ya? Normal o aumentada. Y la saturación de la transferrina. Hay, ya hemos dicho, una hiperplasia de la médula ósea, y el estudio pues se hace con electroforesis para ver las hemoglobinas alfa, las beta. El tratamiento, al igual que el anterior, pues son transfusiones siempre con quelantes, hidroxiuria igual, trasplante de células madre, hematopoyéticas, e incluso en esta, si el problema sigue las crisis, los secuestros, entonces está indicado pues sacar el vaso, una resección quirúrgica. Pero previamente, la esplenectomía, se tiene que poner las vacunas, porque ya hemos dicho que todas las hemoglobinupatías fácilmente pueden presentar infección, ¿no? Infección por neumococo, hemófilos, meningococo. Entonces tienen que ser previamente y tratar de posponerla hasta que cumpla los 6 años, ¿no? En estos también, pues, producto de la destrucción, también hay los cálculos biliares, ¿no? Como en esta de la esferocitosis. La esferocitosis, el problema está en la membrana del eritrocito. Hay un defecto en el citoesqueleto por una disminución de estas proteínas, espectrina, anhidrina y proteína C3, ¿ya? Entonces, los eritrocitos no tienen la forma normal, sino esférica, de tal manera que ya su capacidad de distenderse y no producir una destrucción se pierde, porque a la menor cambio de osmolaridad de esto, se revientan. La esferocitosis puede iniciarse ya en el periodo neonatal y donde a veces se requiere de sanguíneo transfusión, ¿no? O en la adultez. Presenta pues una anemia, ictericia. También acá hay expansión del diploide, igual que en la talasemia y la drepanocitosis. Hay esplenomegalia, formación de cálculos biliares precoz 4 o 5 años. Puede presentarse, al igual que las otras, también crisis aplásicas. Puede haber secuestro esplénico, miocardiopatías, priapismo, úlceras en las piernas, igual que las otras hemoglobinopatías, la esferocitosis. El diagnóstico es con
Cuando encontramos pues los reticulocitos elevados, hay una hiperbilirubinemia indirecta. Una hemoglobina de 6 a 10 gramos por decilitro con un volumen corpuscular medio normal, la concentración media de hemoglobina está aumentada. En esto podemos confirmar el diagnóstico haciendo la prueba de fragilidad con glicerol acidificado, que va a salir positivo, ¿no? Antes más se hacía esta prueba de fragilidad osmótica incubada, en la cual es cambios de osmolaridad, ¿no? Del eritrocito en el medio externo, entonces al menor entrada pues, se revienta. Acá el tratamiento es ácido fólico. ¿Por qué? Porque en toda anemia hemolítica, ¿no? Que es así crónica y frecuente, hay disminución de ácido fólico, por eso tenemos que dar ácido fólico. Y el tratamiento definitivo es pues la esplenectomía, con lo que les he dicho que hay que poner previamente la vacuna y esperar por lo menos 6 años de edad. De acuerdo si son agudas o crónicas. Entonces, las agudas son pues de aparición brusca, ¿no? ¿Y cuándo se presenta esto? Cuando hay una hemorragia o cuando hay hemolis brusca. En cambio, las crónicas lentamente y progresivamente se van presentando. Y esta forma de presentación llevan pues a una insuficiencia en la producción de los eritrocitos por la médula, habiendo pues disminución de la hemoglobina. Acá pues se incluyen todas las anemias carenciales o secundarias a cualquier otra enfermedad. De acuerdo al nivel, las anemias se clasifican de acuerdo al nivel de hemoglobina. Según las guías de la OMS, 11 es la hemoglobina mínimo normal, 11. ¿Ya? Entonces, de ahí vamos a poner 11, pongamos acá 8, 10, 11, ¿ya? Entonces, de 8 a 10 es, perdón, 8, 10, ya, de 10 a 11 es leve. Entonces vamos a poner 8, 10 y 11. Entonces, de tal manera que de 11 a 10 leve, ¿sí? Moderada de 8 a 10 y severa menos de 8. Ya, acuérdense de eso. Entonces, 8, 10 y 11, pues que ya es lo mínimo normal. Entonces, menos de 8, grave. De 8 a 10, moderada, y de 10 hasta antes de 11 es leve. Eso es de acuerdo a la gravedad, ¿no? Acá tenemos un caso clínico. Un paciente de 2 años de edad que consulta por presentar astenia, falta de apetito, madre lo nota pálido. Al examen físico una ligera ictericia en conjuntiva vulvar, la palidez de la piel y conjuntivas. No hay visceromegalias. En el laboratorio tiene una hemoglobina 17, o sea, hay una anemia, un hematocrito de 24. Las plaquetas 250.000 están normal. Miren, los reticulocitos están un poquito elevado, no está hasta 1,5, ¿no es cierto? Volumen corpuscular medio 70, o sea, es microcítica. Volumen corpuscular también, hipocrómica. Leucocitos están normal, la ferritina normal, el fierro sérico normal. Entonces, su diagnóstico más probable es anemia ferropénica, anemia por deficiencia de vitamina B12, esa es macrocítica. Anemia ferropénica es microcítica, ¿no es cierto? Pero tenemos que el fierro sérico está normal, debería estar bajo si fuera descartado. Anemia de deficiencia de vitamina D, descartado. Anemia por hemorragia aguda generalmente son normocítica, normocrómica. Entonces lo que queda es una anemia por talasemia, que esta siempre tenemos que tener en cuenta cuando hay el fierro sérico y la ferritina está normal, entonces tenemos que pensar en talasemia. Y eso es todo. Si hubiera preguntas.
¿No hay preguntas? Bien, entonces damos por culminada la clase teórica. Ya. Hasta luego, señores alumnos. Hasta luego, doctora. Hasta Gracias. luego, doctora. Ya, Hasta luego, doctora, gracias. hasta luego. En general, entonces,